Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Carolina H. Solís. Vamos a debatir sobre la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y las reacciones al operativo de seguridad que se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco. Después, con Jorge Buendía, hablaré de las intenciones de voto hacia las elecciones del 2027, de acuerdo a la última encuesta de Buendía y Márquez. Finalmente, con Claudia de Buen, platicaré de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. No puede ser diferente el tema de la semana por el tamaño de la noticia que representa la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel más poderoso del país, el Jalisco Nueva Generación. Vamos a tratarlo durante toda esta semana, no solamente el operativo, sino las reacciones y las consecuencias que puede tener en el combate al crimen organizado en el país. Saludo a los colaboradores del martes. Carlos Bravo Regidor, buenas noches. Leo? Compañeras, buenas noches. Vanessa Romero, muy buenas noches. Y esta noche nos acompaña la periodista Carolina H. Solís. Carolina, ¿cómo estás? Gracias, Leo. Buenas noches. Por muchas venir gracias. de nuevo. Gracias por invitarme. Gracias. Empecemos contigo, Vanessa. No se puede minimizar de ninguna manera la importancia de este operativo, donde pues se demuestra que al final del día no hay nadie más poderoso que el Estado. Así es. Por lo menos en México. Debo decir que el operativo del domingo a mí me sorprendió, porque lo que veníamos escuchando en los análisis políticos y análisis de seguridad en los últimos días, en los últimos meses, semanas, sobre todo de los expertos de seguridad que todos escuchamos, lo hemos escuchado de voz de Eduardo Guerrero en esta mesa, es que la disminución de homicidios, la importante disminución de homicidios que hemos visto en el sexenio de Claudia Sheinbaum, se debe sobre todo a tres factores. Dos que podíamos anticipar y uno más bien sorpresivo. Los dos que podíamos anticipar, uno es la voluntad presidencial, la voluntad de darle un buen giro de tuercas a la política de seguridad del sexenio anterior, con más inteligencia, con más coordinación interinstitucional, con el uso sistemático de información que, claro, nos ha permitido ver más fuerzas del orden a lo largo de todo el país, pero también que van por peces específicos, por peces gordos específicos. El segundo elemento que reconocemos y que también era predecible por la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México era el peso específico de su superpolicía, de Omar García Harfuch, que sabemos que es un tipo muy técnico, pero que además sabe estructurar muy bien las fuerzas federales, las fiscalías y los elementos de inteligencia. Vaya, eso podíamos presumirlo. Pero además había un elemento tercero, adicional, incómodo, pero muy verosímil, de los que hablaban los expertos en seguridad, y era que esta parte de la disminución de los homicidios dolosos podía deberse a una especie de pax narca. Sí. Debido al control hegemónico que está teniendo el cártel Jalisco Nueva Generación a lo largo de nuestro territorio. Y pues era sencillo de comprender, como no se están enfrentando entre carteles, entonces disminuye en un tanto por ciento la violencia homicida. Y digo que esto no es descabellado para nadie, porque lo hemos visto en sexenios pasados. Al principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, de hecho, la tendencia de homicidio doloso venía a la baja porque habían desaparecido a los Zetas. A los Zetas. Entonces, a partir de este tercer elemento que digo que es verosímil, que era posible, me sorprendió mucho el operativo del domingo, porque parece que es Claudia Sheinbaum diciéndonos dos cosas. Primero, que no va a aceptar la narrativa de la Pax Narca, no va a aceptar que la reducción tan importante de homicidios dolosos durante su administración se deba a arreglos criminales, al control hegemónico de un cártel sobre el territorio nacional. Y dos, también nos está diciendo que le importa más la pacificación del país que las estadísticas, porque lo que sabemos o podemos presumir con altos niveles de probabilidad es que el homicidio doloso va a empezar a incrementarse a partir del domingo. Entonces nos está diciendo que le importa más la pacificación final del país que las estadísticas que martes a martes nos viene compartiendo en sus mañaneras. Carlos. Bueno, mira, a ver,
Yo creo que sí hay un cambio muy importante de política, ¿no? Es más que un apretón de tuercas. O sea, realmente Claudia Sheinbaum, yo creo que desde el nombramiento de García Harfuch había mandado la señal de que ella quiere ir por otro lado, pero este es el golpe sin duda más vistoso y de mayor consecuencia en el sentido de pues, implementar otra política de seguridad, ¿no? Esta estrategia de ir contra los cabecillas es algo que a lo que López Obrador pues, básicamente renunció y lo explicó y dijo, no, por ahí no vamos a ir. Y bueno, yo creo que, o sea, para mí la pregunta inicial es, ¿por qué pasó esto ahora? O sea, ¿cómo nos explicamos que sea ahora y no antes? Y bueno, desde luego uno de los factores es Claudia Sheinbaum y la dupla con García Harfuch en un cambio muy significativo en la política de seguridad. Yo creo que otro factor muy importante son las presiones de Estados Unidos y Donald Trump, en particular cómo el tema del fentanilo terminó volviéndose una cuestión muy importante electoralmente en Estados Unidos. Y bueno, las presiones de Trump que son muy duras, pero que vienen acompañadas, no en la retórica, pero sí ya, digamos, en el nivel de los contactos entre las burocracias, de apoyo, ¿no? Hay mucha cooperación en materia de inteligencia, entonces yo creo que también ese es otro factor sin el cual sería difícil explicar que se hubiera llevado a cabo esto. Y un tercer factor, pues es el Mundial. Yo creo que la cercanía del Mundial de Fútbol y la posibilidad de que haya, pues no sé cuántos partidos están programados en Guadalajara. Creo que son 4. Pero bueno, si de no que mal haya recuerdo. 4 partidos en una ciudad que se sabe que está, pues no voy a decir tomada, pero muy controlada por una organización criminal, lo vuelve en cierto sentido como inaceptable. Entonces México tenía que enviar una señal en ese sentido. Puede ser por presiones de Trump, puede ser por presiones de la FIFA o puede ser incluso internamente. Esa combinación de 3 factores creo que es lo que nos ayuda a entender un poco por qué pasó ahora. Y una cuarta, que digamos, de la que no se habla porque sabemos muy poco, pero estoy seguro que tiene algo que ver, digamos, con las circunstancias de la inteligencia. O sea, de pronto ubicaron dónde estaba el Mencho. Sí, estas... Sí. Esas cosas a veces lo saben y no actúan, y a veces en cuanto lo saben actúan, ¿no? Sí. Y en este caso probablemente ya había la intención. Son ventanas de oportunidad. Claro, se junta una cosa con la otra. Yo creo que la inteligencia en ese sentido provee la ventana coyuntural, digamos, más inmediata, y por eso ocurre. Pero yo sí yo entiendo, es un golpe tremendo, de enorme relevancia, pero yo me esperaría un poquito, porque para mí la pregunta ahorita no es quién se cuelga la medalla, sino si el Estado mexicano, que fue capaz de dar este golpe, con ayuda de Estados Unidos y tal, Sí. va a ser capaz también de gobernar sus consecuencias. Carolina, ¿cómo ves tú lo que ocurrió este fin de semana? Para mí, esto que dice Vanessa de la Pax Narca, no me parece nada sorpresivo justo porque lo hemos vivido, yo que soy de Sinaloa, lo hemos vivido nosotros durante años, Sí. esa Pax Narca, incluso cuando atraparon, secuestraron, detuvieron al Mayo Zambada. Justo en Sinaloa había un rumor que era políticamente muy incorrecto, pero decíamos, ¿para qué? ¿Para qué le movían si nosotros estábamos más o menos bien? Porque sabemos, tenemos este antecedente de cuando sucede un descabezamiento, todo se vuelve un caos. Me parece que es algo que era muy previsible en ese sentido. La información que se tenía, sobre todo en las primeras horas, era que la idea era aprenderlo, no que se muriera. Salió un poco de control ahí el operativo. Bueno, fue una refriega, al parecer, durísima. Muy violenta. Muy y entonces violenta. supongo que tenían contemplado el plan B, que se muriera, porque además era un tipo que estaba enfermo. El operativo se veía muy grande como para que lo atraparan vivo, convenientemente, y perdón por la sugerencia, pero muere en el trayecto, y digo convenientemente porque muchas personas estarán muy tranquilas de que alguien que pudo haberse ido a Estados Unidos como testigo protegido ya no esté y no tenga nada de qué hablar, de nada de los vínculos que pudo Me queda clarísimo o no tener, ¿no? que lo hubieran expulsado, extraído ilegalmente, Pero como por su- así, ¿no? Pero en cualquier momento. Entonces, eso por un lado. Yo sí creo que a la presidenta le importan las cifras y las estadísticas, porque si su preocupación fuera solo la pacificación, que no digo que no le importe, pero me refiero a que las cifras y las estadísticas para ella son importantes, porque justo han estado insistiendo muchísimo en la baja de los números de homicidio, Sí. lo cual, otra vez, es un poco tramposo en la estadística, porque si tú pacificas una parte del país, pues la estadística va a ser muy generosa con el contexto de otra parte que no está tan pacífica. Es decir, el promedio
te da una tranquilidad de, no, bajaron los homicidios, sí, a nivel nacional, pero hay muchos estados y muchos municipios que siguen muy golpeados por la tasa de homicidio, entre ellos Sinaloa. Y la otra es el alza en las desapariciones. ¿Están bajando los homicidios o solo no estamos encontrando a los muertos? Eso por cierto, allí el estupendo el estudio de México Evalúa, que toma en cuenta todos los rubros y dice, sí hay una disminución, pero de 8 puntos. Exacto. Y es muy importante la percepción. Ahora, el operativo, yo creo que fue muy riesgoso hacerlo tan cerca del Mundial, porque es previsible que va a haber un montón de ajustes en ese proceso. Y estamos a menos que 30 y tantos días. 107 días. De que ya vayan a estar allá. Entonces, no, es que va a haber unos partidos, va a haber unos partidos. De la reclasificación. Es muy poco tiempo. Sí. Yo creo que fue más la ventana de oportunidad. Tenían este proyecto, estaba la cooperación con Estados Unidos. Estados Unidos le dio la inteligencia. Y a mí lo que me preocupa, y quisiera dejarlo ahí, es el mensaje de, entonces, ¿solo podemos pacificar el país militarizándolo? Solo esa es la opción, porque nos habían dicho que no criticaron al sexenio de Calderón porque así fue, y de repente estamos haciendo para allá vamos. Esa sería como mi Pero duda. yo te voy a contestar. Yo viendo lo que pasó el sábado, me queda claro que el único que tiene que puede hacerlo es el ejército, la marina. Claro. Porque, o sea, las armas y los hombres que tenía el Mencho, pues era un ejército. Totalmente, era con un mucho ejército, más poder incluso que el Estado. Sí, pero entonces, esa es la respuesta. Vamos a tener un país que vuelve a el tema de la militarización. Vanessa. Yo quiero entrarle al tema de abrazos no balazos, que tanto ha regresado al análisis. Yo coincido absolutamente con Carlos en que la política de seguridad de Claudia Sheinbaum es mucho más cambio que continuidad con el sexenio pasado. Sí. Pero sí creo que ha habido un tratamiento injusto a lo que implicaba abrazos no balazos, porque ahora lo que se dice, en primer término, es que fue una política de bajar los brazos ante los grupos criminales. Tolerancia. De tolerancia, como quieras ponerlo, de bajar los brazos o de tolerancia. Y segundo, que nunca había sido este país más violento o había tenido más homicidios. Y lo cierto es que ambas narrativas son falsas. Recordar que el abrazos no balazos no surge en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, surge en 2012, en su campaña para la presidencia en el 2012, como una herramienta narrativa contra la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Ahí lo que el expresidente decía es, no basta utilizar la fuerza del Estado, las armas, sino que hay un problema estructural de desigualdad. Y los datos que tenemos en materia de seguridad es que algo le funcionó al expresidente. Ciertamente hay que reconocer que no fue milagroso, pero lo que sí logra es aplanar la curva que le había entregado Enrique Peña Nieto y hacia el final de su sexenio entregarnos homicidios a la baja. No olvidar que los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto, que por cierto él había recibido su sexenio con homicidios dolosos a la baja, él lo entrega los últimos 3 años de sexenio con homicidios dolosos triplicados. Pero te puedo hacer una pregunta, porque el tema abrazos no balazos, que evidentemente es un eslogan muy eficaz de campaña, es abrazos no balazos. No es balazos. Exacto. No es abrazos y balazos. Pero tú no vas a analizar un sexenio a partir de un eslogan, sino de su política real de seguridad. Por eso la pregunta es si hubo tolerancia al crimen organizado. O sea, yo digo que no. Tomando en cuenta cómo creció el cártel Jalisco Nueva Generación durante el sexenio de López Obrador, la pregunta es, como lo hizo el de Sinaloa en el de Calderón, ¿no? La pregunta es si no hubo tolerancia a ese cartel en particular. Eso no te lo puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que abrazos no balazos no fue una política de seguridad, fue una política que privilegió lo social, que sí sabemos que disminuyó la desigualdad, que sí sabemos que redujo la tendencia de homicidios, que sí sabemos que entregó homicidios a la baja y que además sí entregó avances importantes en materia de seguridad. Por eso te digo que no fue una política en materia de seguridad, sino de programas sociales. Detuvieron a Ovidio Guzmán, detuvo a Caro Quintero, entendió lo de la Guardia Nacional. Vaya, no es verdad que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se haya hecho nada en materia de seguridad. Yo creo que hay que entenderlo mejor como el primer piso de lo que hoy se está ajustando y mejorando. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la necesidad de cambio que ha impulsado a Claudia Sheinbaum es un diagnóstico muy claro de todo lo que falló en el sexenio de López Obrador. O sea, de acuerdo, está lo de Ovidio, o sea, está bien. Yo diría,
ok, decir que no se hizo nada es un exceso. Sale. Ok, sí se hicieron cositas, pero cositas. O sea, realmente el sexenio de López Obrador es el sexenio con el mayor número de homicidios de los que hay registro. Tú puedes decir, bueno, pues que se lo entregaron muy arriba. Cierto, a Peña se lo entregaron muy abajo, ¿no? O sea, así que uno no decide cómo se lo entregan. Pero incluso habiendo aplanado la curva y habiendo reducido al final, con toda la polémica que hay sobre las cifras, que nos vamos a meter a eso, aún así fue un sexenio muy violento y hay muchísima evidencia periodística de pues contubernio, sea, digamos, para el tema del narco, sea para el huachicol, sea para capturar autoridades locales, o sea, incluso también el número, por ejemplo, de capos abatidos, de capos apresados, de decomisos de drogas, comparado con cualquier otro sexenio antes o con el de Claudia Sheinbaum. El de López Obrador sí es un sexenio que da la impresión de que malaprendió la enseñanza del calderonismo. O sea, López Obrador decía, es que Calderón llegó a pegarle a lo tonto al avispero, ¿no? Entonces parece que él de eso desprendió, lo que hay que hacer es no pegarle o no pegarle tan duro. Yo creo que esa es una lección mal aprendida, ¿no? De hecho, yo espero, realmente espero, que ahora con esto que acaban de hacer, que es volver a apostar por la estrategia de descabezar a una organización criminal, cosa que le criticábamos muchísimo a Calderón, es verdad que tampoco pueden quedarse sentados de brazos sin enfrentarlos. La pregunta ahorita es, ok, ya la descabezaste. Y luego... Sí. A ver, pero es que ese es el dilema, Carlos, porque tienes que descabezarlos, porque si no crecen y cada vez tienen más poder. Sí, pero si los descabezas, empieza el problema. Yo creo que la discusión fina, exactamente, no es si descabezarlos o no descabezarlos, sino cómo y qué haces después. Ese es digamos, el paréntesis ahorita de incertidumbre en el que estamos, ¿no? Todo el mundo está súper pendiente a ver qué está pasando en los estados donde era más fuerte el cártel, en las carreteras, ¿no? Y puede que nos pase como en Sinaloa, que pasó un tiempo, digamos, de incertidumbre, de intentos de reacomodo, no viendo. Puede ser, o puede ser que no, que en este caso sí hagan algo más como lo que hicieron, por ejemplo, al final del sexenio de Calderón, con dos operativos muy importantes en el noroeste, donde realmente lograron desactivar en buena medida al cártel de los Zetas. Por eso digo, es muy pronto ahorita todavía para saber si además de preparar el golpe y darlo con tanta contundencia, después hay una estrategia de contención, digamos, del chicotazo. Porque ahí es donde al final se va a jugar el asunto. Capos atrapados o capos abatidos tenemos muchísimos en nuestra historia, muchísimos. Y también extraditados, por cierto. Sí. Esas tres cosas ya las hemos intentado un montón de veces. El propio Mayo Zambada, en la entrevista que le dio a Scherer hace muchos años, cuando Scherer le dijo, ¿Usted teme que, digamos, que el negocio se acabe con usted? Él dijo, no, por supuesto que no. Sí, no. Mis reemplazos ya están aquí circulando. Sí. O sea, porque hay una lógica justamente, que es lo que genera la violencia, de reemplazar a esas figuras que abates, que apresas o que extraditas. La clave de esto es, una vez que hiciste eso, ¿cómo le haces para evitar, uno, que esa dinámica sucesoria se salga de control y la violencia vuelva, digamos, a explotar? Y dos, ¿cómo haces para que el cártel no se reconstituya? O sea, hay un tema de inteligencia financiera, de apresar gente o abatirla de segundo o tercer nivel. O sea, hay todo un trabajo institucional detrás de seguimiento, de no soltar, de no creer que porque ya tumbaste al que estaba arriba, todo se va a acabar. Sabemos que eso no pasa por sí solo. Carolina. Hay un profesor de sociología en Jalisco, se llama Jorge Ramírez, y él habla de algo que me parece bien interesante, la violencia organizada del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo lo que dice Carlos sí, pero hay que entender que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel muy atípico. Es un cártel distinto en la estructura. Sí. Son franquicias, es la organización, es una empresa. Sí. Funciona estructuralmente como una empresa y eso también lo hace mucho más difícil de desarticular. Jorge Ramírez habla de esta violencia y de cómo el Mencho en particular, pero el cártel en general, entendió que lo que ellos hacen es vender la violencia como un producto. Encontraron que la violencia es el producto, no se la lo aprendieron droga, a los Zetas, por cierto. Que, por cierto, el Mencho viene de ahí, de los matazetas. Entonces, claro. él entendió esa dinámica del negocio. Sí. Por eso sí es muy difícil desarticularlo desde ahí y pensar qué vamos a hacer. Yo creo que uno de los primeros pasos tendría que ser los narcopolíticos, porque si algo tiene el cártel Jalisco Nueva Generación es que está metido en la política como ningún otro cártel. Ni el cártel de Sinaloa, ni antes el cártel del Golfo, ninguno de esos cárteles
se metieron tan profundo en la política como lo hizo el cártel. De hecho, el alcalde de Tequila habríamos que volver a ese momento para entender cómo la dinámica. Pero ¿no? es justo porque fue un cártel que se diversificó como ningún otro. O sea, Al ya decirles negocio narcos completo. ya es vintage. O sea, su Totalmente. portafolio de actividades de inversión es tan grande que pues sí, requerían mucha más A protección mí, ¿sabes política lo que que los narcos de antes. les Totalmente. confieso que me supera la idea de que un tipo como el Mencho haya armado una empresa criminal de ese tipo? O sea, como un tipo sin educación, que viene de abajo, ¿no? puede Porque armar una multinacional, Carolina. Porque fue un policía, además. Y porque reclutó a los expertos, a los mejores expertos Por eso, en sus pero es ramas, un gran, abogados, déjame ponerlo así, es un gran financieros, CEO. contadores, O sea, es claro. un criminal de la peor monta. Totalmente. Pero es un gran Es un CEO. visionario y no lo estoy diciendo Leo, pero en no ningún descartes momento la para sabiduría de la ensalzarlo, calle. No la descarto, no, ya sé, no tiene un MBA de Harvard, ayer lo decía, ¿no? Pero Ni falta que le haya hecho. Pero Pero quien- algo tenía este hombre. Quien le hacía la este, estructura financiera sí lo tenía. El MBA. Seguramente, pero él lo reclutó. O sea, Sí, él sí, seguramente hay MBAs de Harvard en su estructura Metidos, financiera, sí. sin Y duda. la estructura ¿no? la De reafirmó. Harvard, de Columbia no, pero bueno. La reafirmó con los políticos que metió en su organización, que Ajá. supo dónde ponerlos, a quién elegir. Lo decíamos hace un momento, cuando Aristóteles Sandoval, el Sí. gobernador de Jalisco, que fue asesinado, se dice que justo una de las versiones era que el Mencho había ido a ofrecerle la seguridad y a cambio obviamente de esta Pax Narca, decirle, yo Sí. te cuido, el Estado, Sí. te lo voy a pacificar a cambio de que tú me dejes trabajar. Sí. Eventualmente mataron a Aristóteles a plena luz del día en una comida. En Vallarta. Entendió el Mencho que lo que estaba vendiendo era la violencia como tal, para bien y para mal. Y eso es de un visionario muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo van a desestructurar? Pues quitando a los políticos. Y los políticos han sido muy poco tocados en esta operación, digamos. Porque ahí sí está atrapada Claudia Sheinbaum porque pues la pone en problemas con su coalición gobernante, ¿no? Pero bueno, una última ronda y sí quisiera aprovechar de algo que les comenté antes de entrar al aire y que no hemos tratado, que es el papel de las redes sociales el día del operativo, ¿no? Entre que sí había información valiosa, o sea, sí videos de gente que estaba tomando, pero había una basura y había un intento, desde luego, propagandístico del cártel por tratar de infundir miedo, terror, ¿no? A ver, el tema de las redes sociales. Yo creo que no estábamos conscientes, ninguno de nosotros, el daño real que la desinformación puede provocar en contextos como este. Y podía ser que la gente lo hacía de forma maliciosa o Sí. absolutamente irresponsable, porque vimos desde comunicadores poniendo en redes el país está ardiendo, o inclusive compartiendo imágenes de inteligencia artificial con la Ibero en llamas, un avión también incendiado. Pero esa es la naturaleza de las redes sociales. Pues. Así es, pero lo que no habíamos detectado ¿No? es que los grupos criminales y algunos otros grupos de poder estaban utilizando ese momento para extender su territorio, no solo al territorio, digamos, físico, sino al Sí. territorio digital. Si quisiéramos usar una metáfora, es como los bloqueos estaban bloqueando el uso, de avenidas principales, estos bloqueos digitales nos estaban metiendo en psicosis. Sí. Entonces, es muy interesante, hoy Milenio lo cubre en una de sus páginas principales, es cómo empezaron a surgir verificadores no oficiales a decirnos cuál imagen era cierta y cuál imagen no era cierta. Pero también es cierto que nos dice mucho de la falta de verificación por parte de los comunicadores en lo que todos confiamos, de salir No a es el replicar. caso de esta casa, tengo que decirlo, N+ fue súper responsable. Y yo tengo que reconocer un tuit que pone Enrique Acevedo Sí. muy puntual, señalando, cuidado porque son los grupos criminales los que están utilizando las redes para difundir información falsa y crear pánico. Esa es una forma en la que ellos van extendiendo hacia las redes digitales su poder. Fue algo muy novedoso para nosotros. No, también, o sea, además de tener armas de alto calibre, tienen Tienen lana. sus ¿cómo se llama? Community Community managers, managers, claro. ¿no? Sus narcoinfluencers. Sí. Bye. A ver, yo quisiera ampliar un poco, no referirme nada más a las redes, sino en general al tema de la comunicación Sí. durante la crisis. Sí. En efecto, creo que hubo mucha desinformación, como dices, es parte de la naturaleza de las redes, y ese es un territorio que se disputa, ¿no? Puede ser que sí, que la organización criminal haya invertido ahí mensaje,
pero creo también que no hubo una inversión de parte del Estado mexicano en tratar de contrarrestarlo. La comunicación del gobierno dejó mucho que A desear ver, pero el día ahorita quiero entrar a eso porque no creo que no es casualidad. Pero antes de eso creo que hubo mucho pánico social, un poco alimentado también por eso, pero no todo. O sea, también creo que hay un pánico por la experiencia previa, porque la gente ya sabe que cuando hay una operación de estas, estalla el infierno. Entonces no es un pánico enteramente absurdo. O sea, hay una experiencia previa y además, pues con el poderío que tenía este cártel, pues no hace más que multiplicar la expectativa de que se desate una oleada de violencia. Yo creo que sí. No es un miedo idiota, o sea, es un miedo que está amansado por la experiencia. Totalmente. ¿No? Ahora, yo creo que también, como parte de lo que decía hace rato, de que es muy importante lo que viene después, yo sí noté en los informativos serios, no en los chismes de redes y eso, sí me llamó la atención la ausencia de una presencia de la fuerza pública en las zonas donde era predecible que hubiera bloqueos, que hubiera atentados, ¿no? Y eso pues también comunica. O sea, si tú tienes miedo de que va a pasar esto y volteas y no ves que hay una presencia militar que realmente tenga el fin de disuadir o de enfrentar, pues claro que eso no hace más que multiplicarte el pánico. A lo mejor no era peligroso hacerlo, porque era como dar el pitazo. Provocarlos, a lo mejor, o sea, puede ser, no sé, pero hay ese factor. O sea, más allá de cuál haya sido, puede haber una buena razón para no haber salido, que era justo no provocar, pero de todos modos la ausencia también comunica. O sea, el problema es que no existe tal cosa como la no comunicación. Sí, si estás ahí, comunicas. Si no estás, también. Y por último, yo también noté que la presidenta se cuidó muchísimo de no salir a colgarse ella la medalla inmediatamente, un poco, bueno, de manera muy obvia, tratando de evitar aquella lógica calderonista de aquí, ¿no? Pues vestirse era casi la de diferencia militar. de Calderón. Pero también yo creo que tiene que ver con, o sea, no solamente lo de Calderón, sino también no restregarle en la cara a la organización lo que acababan de hacer. O sea, yo creo que puede haber una política ahí de cierta prudencia comunicacional de la presidenta, que a lo mejor está cuidando su imagen, digamos, la percepción, las encuestas, pero que también comunica. O sea, al final todas estas decisiones me parece que contribuyen mucho más. O sea, el agregado no son nada más las redes sociales y la desinformación. También son las consecuencias de la política de comunicación o de no presencia que se adoptó. Son los costos. Sí, totalmente. Carolina, tú eres periodista. Es correcto, artista plástica también. Ha sido fascinante para ti como periodista seguir es este rush que te da esta excitación pero justo el poder calmarnos y decir, es muy pronto. A los periodistas se les queman los dedos muy fuerte. Y es ser los primeros. Pues, sí. Y entiendo esta parte en donde es muy difícil no contenerte ante una exclusiva o ante querer ser el primero. Es algo que se trae y que es una muy mala práctica, por supuesto, pero que es esta. Yo creo firmemente que el vacío de comunicación oficial es un factor fundamental para lo que pasó en redes. O sea, sí entiendo la psicosis previa que tenemos, la gente que ya conoce y todo el rollo, pero si la presidenta hubiera salido a decir nada más calma, estamos en un proceso, esto se hizo por tal cosa. Yo hacía memoria de cuando Calderón atraparon a Beltrán. Sí. Beltrán Leiva. Pero todavía estaba tibio el cuerpo cuando Calderón ya estaba fuera diciendo lo atrapamos, ¿no? Cuando Peña Nieto atrapa al Chapo 2 veces, por cierto, Peña Nieto sale, pero y dice que es una cosa, voy a meter un poco el género, pero es un poco muy patriarcal, de yo más grande que todos los demás, ¿no? Claudia no sale su equipo de seguridad. Omar García Harfuch pudo haber salido y decir, a ver, tranquilos. No, ella seguía en su gira. Coahuila, si sabía muy peligrosamente, por cierto, hay que decirlo. O sea, era muy riesgoso eso. Sí. Pero yo sí creo que la falta de comunicación desde el Estado, de decir, tranquilos, lo hicimos por esto y todo va a estar bien, o eventualmente va a estar bien, era necesaria. Y en cambio, había comunicados que decían, está todo bajo control. Sí, no está todo, es crueldad, es irresponsable, es incluso, es muy violento que salgan a decirle a la gente, todo está bien. Yo lo llevaba... Ese Oxxo incendiado enfrente de tu casa, ¿te lo estás imaginando? Te lo estás imaginando. A ver, y yo lo decía en algún momento, el gaslighting del bienestar. Te están diciendo que no está pasando lo que tú sabes que está pasando. Yo tengo familia en Sinaloa y en Jalisco. No tengo nada que ver con ningún... pero bueno, la vida me ha llevado para allá. Es gas clouding. Pero
en mi casa, en Jalisco, en Guadalajara, mi hermana me mandaba, están quemando el banco, que por cierto quemaron muchos bancos del bienestar. Sí, también es un es un mensaje. Es un mensaje. Y están quemando el banco que está en la esquina de la casa. Y luego leían comunicados que decían, no, todo está tranquilo. Hoy Bueno, claro, simplemente... bajo control no es igual a no está pasando nada. Pero es que decían, lo tenemos controlado. Y no son dijeron que lo sinónimos. tenían Pero controlado. estaba controlado, entonces pues no. Dijeron, Es que estamos todos entre bien. está bajo control y la... Y no ¿Algo pasa está nada? sucediendo? Y Claro no que pasa sí. nada. No, pero y luego la estridencia de las redes de ver un avión quemándose Claro. supuestamente en el aeropuerto de Guadalajara completamente Totalmente. fake, ¿no? Pero las Pues, redes van a ser una constante, Leo. Sí, Siempre en este tipo de pero cosas. yo ahí sí, y no sé si coincidirán conmigo y se los digo a mis hijos, vean los medios pues sí. tradicionales. Claro. Y O nosotros sea, mismos ser responsables vean con los lo que medios replicamos. tradicionales, que hay un editor, que hay alguien responsable que está Y comprobando aún si así, eso es duden de verdad eso. o es mentira. Claro. ¿no? Sí, Así es. totalmente. Pero sí creo que esa psicosis o gran parte de ese pánico se hubiera calmado si hubiera una comunicación del Estado diciéndonos qué está pasando. Hoy en la mañanera Claudia dijo, hay condiciones absolutamente completas para que se realicen los Juegos en Jalisco. Sí. Yo no estaría tan segura y me parece muy irresponsable traer a la gente a Jalisco diciéndole, todo está tranquilo, no va a pasar nada. No sé si no va a pasar nada. Bueno, pues vaya, Ojalá que vaya no pase. tema. Ojalá Ojalá, desde luego, Claro. y pues muchos saludos a la gente de Jalisco, desde luego, ¿no? Y a También de Sinaloa también, Sinaloa, porque, pues, ya de estamos aquí. Sinaloa, hijo, bueno, voy a estar ahí el jueves, por cierto. Pues con mucho cuidado porque no es cierto que está tranquilo. Ya no me digas. Ya, Nomás o para sea, que ya no vayas veo- tú como si todo No. estuviera bien. Ya ves cómo son las redes sociales. Te voy a mandar ahorita unos memes de Sinaloa. Gracias por gracias, venir, Leo. Carolina. Gracias, Vanessa. Gracias, Encantada. Carlos. Gracias. Vamos a una breve pausa. Hay una nueva encuesta de Buendía y Márquez de las intenciones de voto en México. Está buena, ¿eh? No se lo pierda. Regresamos en un momento más. Siempre es un gusto recibir en esta mesa de trabajo a uno de los encuestadores más reconocidos del país, Jorge Buendía, de Buendía y Márquez. Lo invité para hablar porque publicaron una nueva encuesta de intenciones de voto, de cómo están las preferencias rumbo a las elecciones intermedias del 2027. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas Lo noches. primero, decir que los resultados que nos vas a presentar ahorita corresponden a una encuesta que se levantó antes De lo del Mencho. de lo del Mencho. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no toma en cuenta lo que pasó. No sé si vaya a tener un efecto, ¿no? Ya lo veremos, pero se hizo Así antes, es, ¿no? se concluyó el miércoles, ¿no? Exacto. Y ya la publicación pues ya estaba, digamos, programada para este lunes y los eventos pues ocurrieron. Muy bien. Pues entremos en materia. ¿Cómo están las intenciones de voto? Pues mira, Morena sigue con una cómoda ventaja, hay una fragmentación de la oposición, tenemos al PAN en segundo lugar, ¿A Morena en cuánto lo traes? es preferencia bruta, es decir, hay 22% de no respuesta. Ok, 22% te dijo, no te respondió, o dijo Así no es. sabe, no contestó. No Ok. contestó. Es 34% tiene Morena, 34. que si eliminas la no respuesta es alrededor de 44-45%. Ok. Muy buenos números. Ya muy lejos, en segundo lugar, está Acción Nacional con 14 puntos. Después 14 en bruta. en bruta. Ok. Movimiento Ciudadano con 12, prácticamente empatados, ¿no? Es margen de por el error. margen de error. Ya el PRI ya más alejado, ya prácticamente del tamaño del Partido Verde. El PT ya todavía un poquito más pequeño. Como en 7, 8, ¿no? Más o menos. Así es. Lo que todavía falta ver qué nuevos partidos van a obtener su registro de manera legal. Cuando lo hagan, pues ya los incluiremos en la encuesta. Hasta ahorita, pues como diría la canción, son rumores, son rumores. Claro. Habrá que esperar hasta que el INE les otorgue el registro. Seguramente habrá por lo menos 2 nuevos, ¿no? Así es de lo Seguramente. que se habla de que ya concluyeron, ¿no? Ya con todos los trámites. Ahora, ¿le ha costado a Morena todos estos escándalos recientes en los últimos meses? Hay, digamos, una disminución en el apoyo a Morena, pero que es básicamente se está disipando el efecto de irse con el ganador o la famosa luna de miel, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque sube mucho después de la victoria en el verano del 24.
y después se mantiene ahí durante varios meses y ciertamente hay una caída entre la medición de agosto y octubre, ¿no? Fue un momento en que se habló mucho de los lujos de muchos morenistas o de algunos morenistas. Ahí se refleja una caída. Después ya está relativamente estable, ¿no? Entonces, sí hay una disminución. Pero, cosa importante, ha sido marginal, digamos, lo que se ha ido a la oposición. Ha sido movimiento entre la no respuesta y Morena, o si lo ves en identidad partidista, más bien, en una primera instancia disminuyeron los independientes y muchos de ellos se declararon morenistas y ahora están volviendo a declararse independientes. Ese es donde está dando el movimiento, no tanto en el partidismo o en el apoyo a los partidos de oposición. Háblanos precisamente de la identidad partidista. Cuando le preguntas a la gente, ¿usted con qué partido se identifica más? Usted normalmente se considera panista, priista, perredista. Exacto, o nada, ¿no? Exactamente, que son los independientes. ¿no? Ese es como lo que podríamos llamar como el voto duro de los partidos, ¿no? Correcto. Pues Morena tiene 34%, venía de estar... un tercio de la población se considera morenista. Morenista. Hace un año, como te digo, este efecto de irse con el ganador, la luna de miel, estaba alrededor de 44, 45%. Bueno, perdió 10 puntos. Pero fue una disminución de los independientes. Sí, claro. ¿no? Y también un pequeño declive que hubo de panistas y de priistas, ¿no? A ver, pero entonces 34% Morena, independientes, ¿cuántos traes? Ahorita está en 42%. O sea, es el grupo social más importante, son los que no se identifican con ningún partido político. Ya estamos por que son los que van a definir la elección. Exactamente, van a definir la dinámica de la campaña. Correcto. La gran interrogante es cuántos de esos van a votar. Lo que sabemos es que tradicionalmente los independientes votan menos que quienes se identifican con un partido. Entonces, digamos, el grupo número 1, los que no se identifican Así es. Grupo número 2, Morena. Morena con 34%. Y después ya tienes muy lejos, ya en cifras de un dígito, panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano y demás, ¿no? Ya está muy fragmentado. Ahí la noticia es también la polarización, Leo. Está muy claro que PAN y PRI están en un extremo y Morena está en el otro, ¿no? Sí. Es, digamos, la dinámica de polarización desde la opinión pública está entre PAN y PRI por un lado, Morena en el otro lado, en el otro extremo, y movimiento... ¿Pero es polarización derecha-izquierda o no necesariamente antagonismo ideológicos? De que no te gustan los... O sea, los morenistas, los que menos... O sea, los les panistas gustan, y priistas no les gustan los morenistas y o viceversa. no les gusta Morena y viceversa. Exacto. ¿No? Y tienes en medio, y aquí es importante en términos de las dinámicas de las coaliciones, pero también quién se beneficia del desgaste hipotético que puede tener el partido gobernante, que siempre es, pues digamos, una regla de que el partido gobernante en elecciones intermedias pues pierde nivel de apoyo. De Estados Unidos es muy claro y en México también hemos tenido evidencia de eso. Ahí quienes están más cerca de Morena, digamos, obviamente son sus aliados, el Partido Verde, el PT, pero Movimiento Ciudadano no está tan lejos. Y Movimiento Ciudadano es, digamos, alguien que también se podría beneficiar de un hipotético desgaste de Morena. También en esta lógica, digamos, de la dinámica de las campañas, pues una ventaja de tener de aliado al PT y al Verde para Morena es que votos que pudiera perder, pues los recogen sus aliados, ¿no? Entonces no se van, digamos, a una oposición mucho más manifiesta. Fíjate que el otro día en tercer grado teníamos esa discusión con Viridiana Ríos, porque ella decía, no podemos hablar de que existe un partido hegemónico en México, porque sí hay competencia y parte de la competencia es el mismo PT y el Verde. Yo tengo mis dudas, yo creo que el PT y el Verde son al final satélites de Morena, pero ¿cómo lo ves desde la perspectiva del encuestador? Y del politólogo. Y del politólogo. Sí, no me bajes de rango. No. Tengo mi doctorado en ciencia política. No. Evidentemente que la definición de Sartori del partido hegemónico, donde el PRI con sus 60, 70%, pues naturalmente que no tenemos
algo similar, sobre todo también por la continuidad, no solamente el porcentaje de votos, aunque Claudia Sheinbaum sacó 61%. Por eso, ¿no? o sea, sí. Pero lo que Y gobiernan en 24 estados, en fin. Pero aún concediendo, ¿no? Sí. Podemos decir, efectivamente, no hay un partido hegemónico, digamos, de manera tradicional, como se entiende. Lo que sí no veo es la competencia, porque el segundo lugar está muy lejos. Es decir, para que haya competencia, pues es como un partido de fútbol. No Claro. es lo mismo que ganes 1-0, 2-1, a que ganes 5-0. Sí. Y aquí realmente por la distancia que hay entre el primer lugar y el segundo lugar es muy, muy grande. Naturalmente hay variaciones a nivel estatal, a nivel distrital. Por eso es muy importante si va a haber una hipotética coalición opositora, porque eso va a ser más competitivo. A final de cuentas, todos los ¿Tú puestos... crees? Sí. No, lo menciono nada más en términos de cómo fomentar la competencia o cómo vas a tener un sistema de competencia electoral, porque con estos números no veo No de te dónde. alcanza. No te alcanza. Le saca casi 3 veces más Morena al siguiente, que es Acción Nacional. Y eso me lleva a la última pregunta que te quiero hacer, Jorge, porque veía los números. Es que la oposición tiene una imagen pésima. Así es. Pésima. O sea, cuando le preguntas si la opinión es buena o mala, en el caso del PRI, bueno, ni se diga, pero el PAN también. O sea, están muy, pues, ¿qué te puedo decir? Están en la lona, ¿no? En cuanto a la opinión que tiene la gente sobre esos partidos opositores. Así es, y no solamente... O sea, ¿cuánto es en el saldo? No sé si te recuerdas los nombres. Pues Los están números, los negativos, ¿no? Sí, menos 25. Menos 20 y tantos, demás. Sí. De hecho, quienes tienen, además de Morena, quienes tienen mejor posicionamiento son los partidos que nunca han gobernado, digamos, a nivel federal. Sí. Creo que la principal debilidad de la oposición es que no tienen líderes, no tienen un rostro nacional. Sí. Cuando ves un poco la historia, digamos, de la competencia electoral en México en los últimos años, pues tenías la Ciudad de México en manos de un partido diferente al de la presidencia de la República. De ahí surge López Obrador, pero en su momento también Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, quizá Mancera no se atrevió a tanto. Hoy día no tienes eso porque ya tiene también Morena las principales gobernaturas, ¿no? Sí. Son pocos los gobernadores que tiene Acción Nacional, pues el PRI tiene un par, pero son de estados relativamente pequeños. Entonces, el gran reto para la oposición es tener una figura. En ese sentido, Movimiento Ciudadano es quien tiene quizá 2 figuras más notables porque gobierna 2 de los estados más grandes, ¿no? Pues muy bien. Pues la encuesta la pueden encontrar en tu sitio. En mi sitio. ¿La subieron? En Buen Día y Márquez. Así es, en Buen Día y Márquez, y seguramente también buscando en el periódico El Universal, pues ahí encuentran los datos. Así es, que se publicó esta semana. Y gracias, Jorge. Gracias a ti, Y Leo. vamos a hacer una breve pausa y voy a hablar con la abogada Claudia de Buen de la reforma para reducir la jornada laboral. Regresamos en un momento más. En comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Esta reducción será de forma gradual a partir del 2027 hasta el 2030. Ahora pasará al Pleno de la Cámara Baja, con toda seguridad será aprobada. Para hablar del tema, de sus implicaciones, saludo a Claudia de Buen, ella es abogada. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches, un gusto tenerte. Querido Leo, muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí. ¿Cómo ves esta reforma? A mí me parece muy bien que baje la jornada laboral de 48 a 40 horas. Creo que ya había pocos países en el mundo con jornada laboral obligatoria de 48 horas, ¿no? O sea, sí. Además, ¿no? era como una asignatura pendiente, ¿no? Sí. Desde hace muchos años México había aprobado un tratado que el Senado de la OIT, ¿verdad? Que el Senado no había ratificado, y entonces estaba pendiente que se hiciera esta reducción de la jornada. Ahora, la gran duda y te la pregunto es que queda claro que son 40 horas semanales,
pero no pusieron que con la obligatoriedad de 2 días de descanso. Sí, es que está truqueadita. A ver, Primero, ¿en qué consiste el truco, el chiste Claudia? era Tú que que- eres abogada, cuenta. Mira, tú sabes muy bien las distancias que se tienen que recorrer en México, en el área metropolitana, Sí, por ejemplo. hasta 2-3 horas para llegar Bueno, al entonces les y quitas regresar. una hora Sí. ahí. Sí. Mejor darles 2 días seguidos de vacaciones. Claro, Sí. esto a los patrones les cuesta, Sí, pero también tuvieron muchos años de salarios muy bajos, jornada extenuante, porque son las 2 horas o 3 que tardan en llegar, Sí. pero además las de trabajo y además el regreso. Sí. Entonces no tenían convivencia, no tienen convivencia Sí. con su familia. Más que el día domingo o el día que les toque descansar, que no necesariamente es el domingo. Sí. Sobre todo cuando estás hablando de fabricación, ¿no? de las Sí. empresas, no tanto las de servicio. Pero tiendas como las grandes almacenes y eso también tienen de lunes a domingo. Sí, sí, horarios. claro. Cuando se habla de reducir la jornada, se entiende o se quiere entender que esta reducción les va a dar más tiempo de familia, de salud, para hacer ejercicio. Somos Sí, claro, un de país con bienestar, muchísima claro. obesidad, exacto, bienestar, convivencia, y que también la señora que le toca además la carga de la familia, si además trabaja, pues también tenga esos espacios para poder tener... Pero esto quiere decir que entonces va un trabajador poder trabajar 40 horas en 6 días. sí, sí. En lugar En de 6 trabajar días. 8 horas diarias, Trabajar 5 o 6, las que... 5 por 8, 40. Sí. No, sí. No, ya me hice bolas, ¿verdad? Sí, 5 por 8, 40. Sí. Sí, sí. Bueno, Ajá. sí, vas a trabajar 6 días, Sí. 40, y va a ser menos, una hora menos cada día, Sí. o en fin, sí se le va a reducir, digamos el sábado 2 horas menos, Sí. probablemente. Pero eso me parece que no es la solución que se buscaba. Ahora, creo que eso presionó mucho la iniciativa privada. Claro, desde luego. ¿No? Desde luego. Y hay otras cosas. O sea, todo el mundo habla de la reforma como de las 40 horas a la semana. Sí. Y esa no es nada más la parte importante. Esa es muy, muy relevante. Pero fíjate, las horas extras, que antes, ahora hoy en día son 9 horas máximo a la semana, Sí. se aumentan a 12. Sí. ¿Por qué? Porque les reduces la jornada, entonces pueden trabajar un poquito más. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estas horas extras al patrón le salen mucho más baratas. Porque no paga. O sea, tu hora normal, tu hora de La trabajo. hora extra se paga yo doble, gano- ¿no? Sí, se paga doble, pero le sale más barata porque no va incluido ni el IMSS, ni todas las cargas. Todas las esas no van, prestaciones. y son Ok. el 60% del salario, 50% del salario. Entonces le sale muy barato al patrón contratarte y pagarte tus horas extras, porque Sí. a pesar de que te las paguen el doble, no equivale, pero tampoco está el aguinaldo, ojo. Tampoco Sí. está lo del IMSS. O sea, cuando tú tienes tu retiro del IMSS, Sí. esas horas extras no te están contabilizando. No, claro. Porque no están Claro. pagando IMSS por esas horas extras. Entonces, ahí hay un truco importante que los trabajadores pues, y los legisladores deberían de ver para poder tratar de corregir esa parte. Ahora, yo entiendo la racionalidad de las empresas, desde luego, Claudia, de que necesitan y están obligadas a cuidar sus finanzas y Desde cuidar luego. sus estados de resultados, desde luego. Sobre todo las pequeñas y medianas. Total, empresas. los restaurantes, en No, fin. bueno, desde luego. Pero es que se descansa poco en México comparado con otros países, ¿no? Muy O sea, poco. en términos de lo que es el fin de semana, pero también en términos de vacaciones. Hay muy pocas vacaciones en México. Sí, la verdad es que ya aumentaron. Ya Aumentaron, creo el que ya doble. es 12. Antes era 6 días al Sí, año, por creo Dios, que era sí. nada. Sí. O sea, ¿qué haces 6 días al año? Ni siquiera te acabas de relajar. Sí. Ahora ya es el doble, ¿no? Sí, sí, sí. Y si la juntas con fin de semana, bueno, pues te Sí. queda un poquito más. Así es. Sí. Y hay otra cosa, Leo, que es delicado. Bueno, ahora, perdón, lo de las horas extras. Sí. No pueden, los menores de 18 años no pueden trabajar horas extras. Ese es caray. uno de los cambios de la ley. Ok. Entonces, si tienes 17 años, no puedes pagar horas extras, trabajar. Que a veces era como la compensación de ganar un salario bajo, Sí. el que pudieran tener un ingreso por horas extras. Sí. Entonces, ya, en ese sentido, los menores de 18 Sí. no pueden. Que también se entiende la medida, ¿no? Por Sí. otro lado. Y no se pueden superar 12 horas extras En la semana. Ujú. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y A que ver. nadie ha hablado de él. Venga. Actualmente la ley dice el tiempo, o sea, la jornada de trabajo es
El tiempo en que el trabajador esté a disposición del patrón. Esa es la definición. Si se va la luz, tú estás a Sí. disposición y no pasa Sí, sí, nada. Ahí claro. estás. Si hay COVID y tú Sí. estás a disposición y el patrón te dice, ahora sí ven, ahora no ven, Sí. y no pasa nada. La reforma incluye una modificación que dice que la jornada es el tiempo en que el trabajador está efectivamente a disposición del patrón. O sea, que trabaja efectivamente. Pues Entonces, es si que- se va la luz, ya no te van a pagar. Pero eso es no Esa será es una una- interpretación jurídica, Es digamos, una- que les vaya a corresponder a ustedes los abogados. Sí, pero pues es un truco. Sí. Porque efectivamente yo te puedo decir, pues mira, la temporada es baja, hoy no te necesito. Sí. No te necesito en esta temporada y no te pago. Ajá. O sea, no se sabe qué va a pasar, porque Sí. esto apenas va a entrar en vigor. Ujú. Entrará en vigor la semana próxima, Sí, sí, según sí. se dice. Sí. Pero, ¿qué va a pasar si no estás efectivamente trabajando? Son las horas efectivamente trabajadas. Sí, ¿cómo No- compruebas empíricamente? Y Ese es el, sí, déjame pero- ponerlo así, ¿no? El que efectivamente estás a Ayer. disposición de tu empleador, ¿no? En Jalisco se cerraron todos los bancos Sí. y en otros estados de la República. Muy buen punto, por ejemplo. No trabajaron. Hoy Pero- se les paga, porque hoy tienen una jornada, están a disposición del trabajador, del patrón ayer, Sí. pero dentro de 2 semanas no sabemos qué va a pasar, porque no O sea, la trabajaron. empresa podría decir, pues yo cerré, Pues, además, ¿no? no trabajaste. Obligada por las circunstancias, ¿no? No hubo trabajo efectivo. Ajá. Ese es algo que nadie ha discutido, Leo. Fíjate qué Y interesante. hoy lo comentaba con mi hermano Carlos, que él es un gran laboralista. Sí, yo sé. Yo no tanto. Viene de la familia de don Yo Néstor. soy más civilista. Sí. Pero y Carlos me decía, Claudia, eso es algo que no se ha tratado Sí, todavía. así es. Y que es un punto fundamental. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, Claudia. Muchas gracias. Pero yo creo que el espíritu de la ley creo que es el correcto. Sí. Finalmente la redacción es donde siempre Hay detalles Sí. y sí creo que para los patrones, sobre todo pequeñas y medianas empresas, va a ser difícil. Va a ser difícil, Va a ser claro, difícil. porque viven, Va a ser muy o sea, difícil. son los que sí luchan por pagar la nómina cada 15 días. Los que tienen, exactamente, y pagar Incluyendo tu seguro, bufet, por desde luego, incluyendo mi despacho. Gracias. Sí, Gracias a gracias. Claudia de Buen y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.